Luis Verdejo nació en Tijuana en 1967. Es pintor, escultor y escritor. Estudió la licenciatura en Literatura Latinoamericana y el doctorado en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana, así como la maestría en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Tomó talleres de pintura con el pintor José Barbosa y de dibujo con el maestro Jorge Chuey. Actualmente trabaja en el taller de Tizapán del escultor Javier del Cueto. Ha realizado exposiciones nacionales e internacionales. Su más reciente exposición individual se realizó en 2023 en la celda contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en Ciudad de México. Ha sido seleccionado en numerosas bienales de escultura y pintura, dentro y fuera del país. Asimismo, ha publicado poemas e ilustrado en las revistas Textofilia, El poeta y su trabajo, Este país, El pez náufrago y Letra en ruta. Ilustró la portada del poemario El sueño de la lengua de Bruno Madrazo. En 2008 publicó el libro Poemas de la mano izquierda. En 2017, Poemas de la musa negra, los dos en editorial Textofilia. En 2018, El rumor de lo real, conversaciones con el poeta argentino Hugo Gola en la editorial Matadero. En 2020, Remaches en la editorial Mantra. Publicó El ojo de Chile, libro de poemas y serigrafías en la editorial Salto de Mata en 2021 y 2022. Y La Castañeda, libro de poemas en la editorial Pareidolia Records. Estás- Ahí estamos. ¿Me escuchas bien? Sí, pero mira, ¿ya escuchaste? No. ¿Qué? Hay un perro ahí ladrando. ¿Ah, sí? Eh, ¿No lo escuchas? ¿Me escuchas a mí bien? Ah, bueno, está perfecto. Sí, Sí. y ya me ha pasado. Pero no, yo no lo escucho. En todo caso, te molestará un poco a ti. Yo aquí oigo los tamales oaxaqueños a lo mucho. Ah, ok. Oye, ¿sabes qué? Voy a ponerme una bocina acá para escuchar mejor. Hola a todo, Jimena. Bien, 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 bien. Bueno, de todo. Ahora sí creo que, a ver, ¿Me escuchas, ya me está escuchas perfecto. Ahora sí. bajo? No, no, ya ahora sí, yo te escucho perfecto porque ya puse una bocina. Ok. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? Sí, mira que tengo tres vértebras cervicales aplastándose. Entonces, sí, están así en el cuello. Entonces, pero ya estoy en tratamiento. Me cuelgo en un aparato y me jala el cuello. Entonces, llevo 4 días y me siento mejor. En un mes supuestamente voy a estar bien. Ni modo. ¿Y algo saldrá de allí? Eh, ¿Todo es inspiración o no es para tanto? Bueno, esperemos que sí. Muy bien. Entonces la dinámica es, vamos platicando, ¿no? Sí, mira, te confieso que en este caso no sé si haya sido precisamente la influencia de tu trabajo, que me ha costado aterrizar preguntas concretas. Tengo un montón de puntitos aquí de temas que quiero tocar, pero no todos les pude dar forma de pregunta. Entonces, sobre la marcha, Sí, no, quiero no. empezar con una pregunta muy osada, que no te hubiera hecho si todavía te doliera tanto el cuello. Y a ver hacia dónde nos lleva. Claro que sí. ¿Ya empezó? ¿Ya empezamos? Sí,
Órale, muy bien. Ok, ya está. Sí, este es Perfecto, informal. perfecto. Luis, Sí. ¿estás loco? Este, bueno, no sé, bueno, hay de locos a locos, ¿no? Que yo creo que yo he visto locos, he convivido con, no sé si llamarlos locos, pero con ciertas personas que obviamente no pueden funcionar, vamos a decirle, constantemente. Entonces, si yo me comparo con esas personas, obviamente no estoy loco, ¿no? Si lo ves en otros sentidos, bueno, ¿quién no tiene cierta locura, ¿no? Este, sí, es complicado pensarlo, pero bueno, ¿cómo decir? Hay intuiciones de pronto que parecerían que uno tiene que serían de locura, pero cotidianamente yo creo que funciono más. Bueno, me El, levanto a las 4 de la mañana bueno, todos los días, no sé si, eso muchos sin te que nadie dirían es que me estás loco, ¿eh? ¿Perdón? Que si te No, es que levantas no a te las escuché bien 4, la pregunta. que Digo, si te levantas a las 4 de la mañana, mucha gente te diría que sí que estás loco, pero bueno, sí, hay gente muy madrugadora. ¿Tú eres más matutino que nocturno? sí, sí, yo me duermo a las 9:30 y me despierto a las 4, no porque, bueno, para leer, porque a esa hora me concentro y es una hora maravillosa en la que la otra vez alguien me dijo que es como algo sobre las plantas, que es cuando las plantas, no sé qué, pero se me hizo muy interesante. Ya no recuerdo qué, pero era una especie de cuando las plantas están más despiertas o cuando uno tiene relación con las plantas. No sé qué, pero creo que esa hora, eh, cuando uno se pone a leer esa hora, se vacuna con el día, ¿no? Contra el día, ¿no? O contra este la lucha constante en la que estamos inmersos. ¿Y leer qué, por ejemplo? No, pues leo, bueno, leo poemas, leo entrevistas, ensayos. Estoy ahorita leyendo, no, voy tomando libros a la vez, no quiere decir que, a veces sí me pongo y leo exactamente hasta que termine un libro, pero estoy leyendo ahorita unas entrevistas con Philip Gaston, un pintor norteamericano, maravillosas entrevistas, y y estoy releyendo Habitación en Roma de Eilson y todo ese libro, ¿no? Entonces, ¿y qué más? Y bueno, voy tomando libros, oh, y bueno, sobre los pájaros de John Cage, por ejemplo. Entonces en realidad se platican esos libros, ¿eh? De alguna manera. Mm. Sí, sí, sí. Últimamente escucho mucho que hay gente que le está costando leer y gente que lee, gente que ha leído, que disfruta leer, pero que está teniendo problemas para leer, ¿tú no? ¿Por qué? No, bueno, Yo no. me imagino que estaba buscando mi teléfono, pues por Sí. estos artefactos, ¿no? Yo supongo que Sí, debe ser. mira, prácticamente, no, creo que eh, obviamente uno vive con los celulares también, pero en la mañana prácticamente me despierto con alarma y después pongo a las 5:30, 5:21, mejor dicho, pongo una alarma y me olvido del teléfono, ahí está, ¿no? Simplemente para que suene y que empiece yo a
comer, bañarme, toda esa cuestión para irme a trabajar. Pero no, no me cuesta leer. Yo s- tomo mate, cebo mate todos los días. También quizás eso ayuda a concentrarse, ¿no? Entonces, esa hora y media, esa hora es maravillosa para mí. Eh, sí, ahí voy, ahí se va creando muchas cosas que todo el día va incidiendo, que en todo el día inciden. Sí, sí, pero no me cuesta leer, ¿no? Afortunadamente. Sí, Bueno, la pregunta anterior te la hice así, un poco por chascarrillo, pero sí, también porque el tema de la locura pues ha sido una gran fascinación eh, desde el punto de vista particularmente del arte, mm, como un tema a explorar, a abordar, a observar, claro, y al mismo tiempo pues se tiene noticia de cantidad de artistas que pues que ya no es que la ejerzan a voluntad, por decir así, en el acto creativo, sino que sí parece como que se da un paso, ¿no? Que uno está cerca de, pareciera que la sí, locura a veces tenga que ver con una cierta libertad, claro. pero que uno se puede perder allí. Tengo aquí tu libro, La Castañeda. Lo tuve en la estantería un tiempo sin sospechar lo que me iba yo a encontrar. La Castañeda me sonaba de algo, pero no sabía yo de qué. Una tarde me hice un té, salí a la terraza con tu libro decidida a emprender el viaje y apenas empecé a leer las primeras páginas y dije, no, espera un tantito, esto va a estar muy interesante, ¿no? No, no era, sentí un poco de miedo, sentí miedo, sentí ¿Por qué? que ¿Por qué era, miedo? no sabría decir por qué, pero sentí algo de miedo. Sí, Eh, Hay muchas voces aquí adentro. Bueno, es muy interesante. Te quiero hacer varias preguntas sobre este libro. Eh, la primera quizás sería, me llamó mucho la atención, aparecen dos fotos, son las dos únicas fotos que hay en el libro. sí. Eh, Quiero que nos cuentes un poco de estas fotos, cómo tomaste la decisión de implementarlas en el libro y no sé si venga al caso preguntar qué quisiste expresar o si lo dejas a la libre interpretación de cada quien, pero ahora que estamos Sí. viviendo lo que estamos viviendo, claro, esto se podría hablar, es vigente, ¿no? Todo el tiempo, pero ahora pienso que viene mucho al caso la comparación que haces y a lo mejor tratar también el arte y la locura como una especie de resistencia contra el fascismo y contra otras opresiones. Mira, en realidad, esas fueron, en realidad, uno puede pensar que este libro es un libro proyecto, ¿no? No surgió así como libro proyecto. No es que yo un día me senté, voy a escribir sobre la Castañeda, que yo no escribo sobre nada en particular. Lo que quiero decir, no escribo sobre nada predeterminado en particular, sino que lo que voy escribiendo se va construyendo con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, lo que sucedió, me sucedió algo muy curioso. Ese fragmento con esas fotografías es el inicio de todo el libro, en realidad. Yo estaba en Tijuana y y un amigo
Las fotos de la Castañeda, bueno, son muy importantes, ¿no? Son icónicas, siempre alguien sube alguna foto, etcétera. Este, entonces, bueno, un amigo las estuvo subiendo algunas a, no sé si a Facebook o a Instagram o lo que sea, y las vi, y de pronto, que son las fotos de las mujeres que están en el patio central de la Castañeda. No sé si exactamente viene la fecha ahí, pero debe ser, no sé, en los 30, yo creo, 1930 o 40, no, o antes. Este, y vi de pronto también la fotografía, no sé cómo llegué a ella, es así, no sé cómo, no recuerdo cómo llegué a ella, Cuando dices de de pronto, ¿fue el mismo día, fue un poco después o No, fue pues, en los mismos días, ¿no? Que estaba de pronto, no sé qué estaba leyendo y de pronto, oye, llegué a una fotografía en donde están los milicianos republicanos, siendo escoltados con las manos en alto por los franquistas, ¿no? Entonces, los franquistas, bueno. Mi papá fue un niño que huyó de España por los Pirineos cuando tenía 22 años, pero mi tío fue un niño de Morelia, mm, que llegaron con Lázaro Cárdenas, y a mi abuelo lo mataron los franquistas, ¿no? Lo mataron literalmente a palos. Yo no lo sabía eso me lo dijo una hermana y me impactó. Yo ya sabía que obviamente que lo habían matado, pero... pero escuchar a palos también fue un shock para mí. Después supe que a muchos mataron a palos, ¿no? ¿Para qué? Quizás para guardar municiones, ¿no? sí, Para no utilizar, no lo sé específicamente, o por mayor brutalidad, no sé exactamente. Pero bueno, entonces, entonces la guerra civil para mí, mi papá me contaba muchísimas cosas, está como internalizada. Entonces cuando vi esa fotografía con los milicianos republicanos con las manos en alto, y vi a los internos de la Castañeda haciendo ejercicios todos con las manos, entonces me impactó mucho. Entonces, tengo un sobrino que estaba estudiando en ese momento medicina, ahora ya es médico, etcétera. Entonces le pregunté qué se necesita para, qué tanto se necesita para levantar las manos, ¿no? Entonces me empezó a contar de todas las señales que manda el cerebro, etcétera. Y a partir de eso empecé a escribir. A partir de, y hice una especie de alteré cada una de las fotografías en el pensamiento, en el sentido de que pensemos que en lugar de levantar las manos, pensemos que estos internos de la Castañeda están levantando frutos en lugar de traer una especie de, no sé si, este, pesas o algo. Entonces fui eh, imaginando cosas y escribí ese texto, ¿no? Y de pronto, bueno, entonces así fue, por eso las puse solamente esas dos, por eso no puse todas las otras fotografías de la Castañeda, que son tremendas, de por ejemplo, interno que yo le llamo el narizón maya, o no sé cómo le llamo ahí en la fotografía, trae de pronto un títere o les dice a unas niñas,
a unas adolescentes que se están riendo, silencio, que es maravillosa la foto. En fin, conozco muy bien, bueno, no todas obviamente, pero entonces empecé por ahí, dije, bueno, escribí un texto, pero no pensé, voy a escribir un libro sobre la Castañeda. Ah, Entonces así fue, por eso introduje solamente esas fotos, porque sería demasiado meter otras, ¿no? Entonces así empezó lo que después se convirtió en el libro. Sí. bueno, y no las necesita. Igual que las fotos no requieren texto, el libro creo que no necesita más imágenes porque las tiene, ¿no? Están dadas. Mm, ¿Es la primera vez que escribes así? Quiero decir, es un libro atípico. Yo a lo mejor lo pondría en la estantería de libros raros, de poemas raros, ¿no? Está bonito eso, sí. Es una combinación, bueno, es muy complejo. No me atrevería a intentar describirlo, pero yo noté, por un lado, una estructuración que hace un poco de símil a lo que pudiera ser todo este mundo del manicomio y de los psiquiatras y de lo... Incluso se me ocurrió que te podía tratar de hacer el interrogatorio que está aquí adentro, ¿no? Eh, y todo así numerado, ordenado, pero empiezas a leer y te das cuenta de que no es lo que parece. Es decir, también está ahí la libertad de la que estaba yo hablando, la libertad de la locura, la desinhibición de la locura, la posibilidad de la locura que comparte el arte, ¿no? Y que me hace Sí. pensar en un poema que publicaste tú de Gola, el pintor, ¿no? Que dice, digo, no lo puedo citar textualmente porque no me acuerdo, pero lo Ah, que sí, sí, recuerdo sí. No, es como que hay una mirada experta que dice, sí, pero el brazo está muy largo, ¿no? Y el pintor dice, no es un brazo, es claro. una pintura. Sí, 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 claro, claro. Sí, 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 claro. Nos puedes contar, una vez que te diste cuenta de que esto iba a ser un libro, cómo lo fuiste armando? Bueno, la primera cita prácticamente con que empieza el libro, que es un poema de Hugo Gola, este, que fue mi maestro de poesía y que no diré que fue mi amigo, porque siempre fue para mí maestro, pero no, sí, un maestro constante, ¿no? Al que yo visitaba constantemente, una vez que terminé la carrera, etcétera, yo iba constantemente. Había un poema, él vivía dentro de las torres de Miscuac, en donde antes estaba la Castañeda, ¿no? Entonces se fueron como, empecé con eso, después, sin querer recordé el poema de Hugo, ¿sí? Este, que si quieres lo leemos más tarde Sí, por o... favor. Sí, entonces recordé que ahí estaba la Castañeda y este poema en el que habla que hay algo, es algo de la locura de todo ese espacio, está fermentando una tarde, ¿no? Entonces, hay cerrojos, etcétera, que va enumerando Hugo. Y entonces quizás ese fue el segundo indicio que tuve, ¿no? Dije, mira, ya toqué lo de la Castañeda y ahora resulta que yo iba al departamento constantemente de Hugo, bueno, a partir de más de 20 años o más, lo iba a visitar, entonces andamos caminando siempre, digo, no siempre, pero muchas veces iba y estaba ahí con él, tomábamos un té o yo llevaba una botella de vino, y conversábamos o a veces me decía, mira, vamos a caminar, entonces íbamos a caminar y veíamos los pájaros, etcétera, conversábamos me contaba de su historia, etcétera, yo le contaba mis problemas o mis inquietudes, lo que sea, ¿no? Entonces, ese espacio yo lo conocía muy bien, ¿no? Las torres.
Y más el poema, obviamente investigué. Ya cuando hice esa relación y lentamente empecé a escribir, no recuerdo cuál fue el siguiente texto que escribí ya yo, este, eh, empecé a investigar también, ¿no? Y fui al archivo de la Secretaría de Salud. Me metí a los, me metí a los diagnósticos, ¿no? Eh, pero si te das cuenta, bueno, se habla del diagnóstico, de algunas, sobre todo, este, ¿cómo se llama la mujer de la que hablo? Pomposa. Pomposa Barquera, ¿no? Pomposa Barquera, que vi las fotografías, etcétera. Pero también me interesaban, bueno, podemos si quieres después hablar, pero también me interesaban otras cosas, no solamente los diagnósticos, sino los memorándums, ¿no? El lenguaje que se utilizaba. Lo que me interesa es el lenguaje de los, los psiquiatras, pero también el lenguaje de la institución, ¿no? Se han dado, había cuatro gallinas Lockhorn, dicen, y se dieron de baja, ¿no? La primera, esas fotografías, la segunda, el poema de Hugo, y y bueno, que en toda la literatura y en todo el arte, como tú dices, siempre eh, está recorrido, hay un recorrido de locura, ¿no? Pero hay una cosa interesante también. En estos días estaba leyendo y yo esto ya lo había pensado, bueno, ya lo había pensado y etcétera. Las cartas de Van Gogh, por ejemplo, ¿las conoces? A ver, ¿Has leído las cartas de Van Gogh o no? he leído, no, he leído alguna antología en la que viene alguna carta de Van Gogh, pero no, no he leído las cartas. Alguna No, carta a su no. hermano. Bueno, sí, las cartas de Van Gogh las cartas de Van Gogh nos demuestran que bueno, la locura de Van Gogh seguramente existe, pero él seguramente existe en periodos, etcétera. Pero él es de una lucidez y sabe perfectamente lo que está haciendo. Tiene una lucidez en cuanto a qué es el color, qué está haciendo, cómo está llevando, cómo está, por qué está modificando el color de las cosas, el dibujo que es para él, etcétera. A lo que voy es que esa locura eh, existe, pero el trabajo del artista, Van Gogh, es un trabajo de lucidez total, ¿no? Entonces, quizás se alimenta la lucidez de esa locura. Esa es una cosa que se me acaba de ocurrir. Sí, sí, Pero no, no suena tan perdido, ¿no? Porque el trance pareciera un trance como un ataque de lucidez. sí, quizás es sí, quizás simplemente ciertos tipos de locuras es solamente una alteración de la manera eh, normal y directa de ver las cosas. Y en realidad constantemente el monólogo interior, si uno estuviera diciendo en voz alta todas las cosas que que uno va pensando a lo largo del día, diría uno que es locura, ¿no? Sí, diría uno que Pero es bueno, esquizofrenia de closet. está bueno eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya me fui muy lejos, pero bueno, me gustaría que no sé qué. Ah, bueno, entonces me hablabas de la estructura. Sí, de cómo lo fuiste armando todo. Entonces fui escribiendo y por ejemplo, hay muchas citas, digo, hay algunas citas bueno, de Rimbaud o eh, llamemos que vienen de la poesía y de la pintura. Muchas de ellas están alteradas también. No, no quiere decir que son las citas exactas. Muchas sí son, pero otras no, ¿no? Simplemente. Trasquiladas, ¿no? Sí, las cambié, le cambié algunas cosas, etcétera. Entonces fui como mientras iba escribiendo, iba.
ordenando, de pronto leía cualquier cosa y la convertía en un texto sobre la locura, ¿no? También. Un amigo que me dio su tesis sobre filosofía, donde habla de, ¿de qué habla? De unos, teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, utilicé esa estructura de una teoría de conjuntos y solamente fui integrando cosas sobre los casta, que así los llamo a los internos, y de pronto un texto que no tiene absolutamente nada que ver se convirtió en un texto sobre la locura, ¿no? En fin, en fin. Y eso en su momento, ¿qué tanto lo pensaste? O sea, ¿qué tanta premeditación hay y qué tanta locura hay a la hora de escribir estos pequeños No, lo poemas? que pienso es que en realidad, eh, digamos que, por ejemplo, estoy leyendo algo, estaba leyendo eso de pronto y de pronto eh, la palabra ocurrencia es muy extraña porque se me ocurre, ¿no? Es una palabra extraña porque muchas veces se demerita esa palabra, ¿no? Se me ocurrió, ¿no? Sí, sin pensar qué significa, de dónde viene la ocurrencia. Pero en general es interesante esa palabra, ¿no? Es la primera vez que pienso en eso, ¿no? La palabra ocurrencia es interesante porque literalmente estás leyendo algo y te dispara para otro lado, ¿no? Entonces, no era premeditado, sino es como, esto me puede servir, ¿no? Estás leyendo y dices, aquí está, es una chispa. ¿Qué haces con ella? Bueno, si tienes las herramientas, la utilizas. Si no tienes las herramientas o no tienes el impulso, tampoco lo desarrollas, ¿no? El impulso Entonces, también es muy interesante. sí, sí. Entonces, así, más que premeditado, claro, ya después la estructura, cambiar de lugares, ya es algo más sí, más de una cierta, vamos a llamarle, lógica y lógica, o una ilógica lógica, ¿no? Que vas diciendo, ah, bueno, este está, A mí me da la impresión de como de que hayas permitido que te habitaran todos los personajes posibles, desde los psiquiatras hasta los casta, y el fotógrafo es un elemento muy interesante. Me gustaría saber como cuál es la función del fotógrafo. Pareciera un emisario que va y observa y viene y te dice cosas que tú vas apuntando, ¿no? Eh, sí. igual Mira, quis, bueno, dime. pero No, dime, dime. dime. Quería leer No, es que claro que hablabas del, no sé si usaste la palabra discurso, ya lo estoy yo leyendo aquí, pero hablabas de, como del punto de vista médico, psiquiátrico. sí, Eh, entonces quiero leer esta página claro, y a claro, ver qué se nos ocurre. claro. Discurso taquigráfico del psiquiatra. Igual si no lo leo bien, te ofrezco una disculpa. Discurso taquigráfico del psiquiatra sobre las problemáticas que se deben solucionar en los hospitales psiquiátricos actuales, que no se resolvieron en la Castañeda. Esos siguen siendo cotos cerrados. Es indiscutible que se está haciendo un trabajo al nivel requerido y por ello sería ridículo hacerle muecas. Pero, ¿qué vías se utilizan para ello? Las vías ya conocidas. Se han tomado los patrones extranjeros, voluntaria y o involuntariamente, para tratar de revertir tales circunstancias y eventos y luchar contra ellos, degradarlos, echarlos a perder, cambiar su signo, acabar con sus supuestas excelencias. Pero esas medidas contra esos patrones en el fondo son una repetición, una vulgarización. Nada de invención distinta hay ahí, solo inmovilidad, sumisión, estereotipo, pero no imagen palpable, sino el encerramiento en forma de farsa. Se diría que en la actualidad, como en el pasado,
se actúa en teatro de títeres, coriáceo, teatro de sombras. En ese punto está el trabajo médico que engloba lo sociopolítico y que se debe a la brevedad realizar. No hay más cortapisas ahí. Si no cambiamos los eventos, no amainará la locura. Ahí te pones la bata blanca para escribir, pero al mismo Ah, tiempo, a ver, cuéntanos. en- Oye, Y es de este, los trozos más coherentes, digamos, ¿no? no, pero no me acordaba del texto. Es que, digo, en general, termino, cuando ya se publica un libro, bueno, lo leo quizás una vez o en una presentación o algo y prácticamente, este, pero obviamente sí, estoy utilizando una voz de una psiquiatra, alterando. Ella criticaba hasta cierto punto algunas cosas, pero yo obviamente lo llevé mucho más lejos, ¿no? Lo llevé a, no sé cómo lo sientes tú, pero digo, no sé si mucho más lejos, tampoco es una aseveración así, sino, bueno, lo llevé a un lugar que no sabía yo tampoco cómo iba, pero iba, creando un contradiscurso quizás, Ujú. ¿no? Un discurso dislocado, pero que tiene una lógica también. ¿No? Se está hablando de cosas concretas. Esas Sí, cosas que no se van a solucionar, quizás sociales también. Podríamos decir que totalmente. Y me llama la atención que digas aquí, en ese punto sí, está el trabajo médico que engloba lo sociopolítico, porque raramente se dicen esas cosas y yo todo el tiempo las estoy pensando. Precisamente si nos remontamos al fascismo, siempre claro. estoy pensando, cuando salen estos personajes a hacer todas estas barbaridades, pienso, ¿y por qué si se reconoce la locura, no se nombra como se hace con los casta, pensando en los casta como cualquier persona, como nosotros? Sí, sí, lo sociopolítico. Bueno, te podría decir bueno, te voy a decir algunas cosas. Creo que más adelante, o no sé, en un texto por ahí, hablo sobre el lenguaje específicamente de los casta, ¿no? Y cómo, aunque no está, sigue fermentando, sigue fermentándose, sigue estando entre nosotros esa, ese fermento, ¿no? Esa, ultraviolencia, eh, fíjate, decía, ahorita me acuerdo, decía en una entrevista por ahí Mario Montalbetti, el poeta peruano, decía que, este, si todas las personas respetáramos, el semáforo, cambiaría la sociedad, ¿no? Si todas las personas, cuando hay un rojo, te detienes, cuando hay un amarillo, te detienes, la sociedad tendría un cambio, ¿no? Una cosa que aparentemente no es nada, ¿no? Pero, pero que, bueno, en fin, pero hablaba del el lenguaje, creo que el lenguaje con el que se referían a los internos, sigue estando, aunque no sean las mismas palabras. Siento, en nuestra sociedad o en nuestra sociedad latinoamericana, no sé si también decirlo así, pero vivimos obviamente en una especie de institución, ¿no? Gigantesca, donde estamos, en donde estamos conviviendo, ¿no? Entonces, creo que ese discurso de esta psiquiatra que alteré y que lo llevé, habla un poco no habla ¿Te, temáticamente, pero bueno, te ves capaz de retomar?
tu idea? Pues no me acuerdo. Bueno, estaba hablando un poco de que en ese texto, obviamente hay una temática, pero la locura quizás, si hay una locura ahí, se da en el lenguaje más que en la temática, ¿no? Se da en la sintaxis, se da en esa especie de contradicciones constantes, ¿no? Que van chocando y que van, sí, en una especie de proliferación, ¿no? Bueno, se me ocurre. No sé qué opinas Creo tú. que está fallando un poco la señal. Quisiera buscar Ya algún está, ejemplo ya para, está. no sé, creo que tal vez algunos de tus cuadros podría ser un símil de, de estos textos. A ver, Sí, ok. o bueno, tú desmiénteme. ¿Qué No, no, tanto, no, fíjate que que se puede separar al pintor, escultor del poeta? quizás sí, no, eh, y si lo hago, no lo hago con plena conciencia de ello, ¿no? Este, o sí, no sé, no sé bien, pero, este, sí, quizás sí, por ejemplo, a mí hay algo que me interesa mucho en la pintura es trabajar con capas o planos que se van eh, sobreponiendo, superponiendo y que de pronto crean una especie de palimpsestos, yo le llamo, ¿no? Entonces quizás en los textos hay una especie de palimpsestos. Es más difícil ver en textos escritos el palimpsesto como tal, ¿no? Salvo que fuera realmente una tablilla, una pintura donde están estas escrituras por debajo, pero creo que se puede lograr, no sé si lo logro o no, o lo que sea, pero quizás está incidiendo así, como una especie de palimpsesto, ahorita se me está ocurriendo, Sí, lo que sucede en la pintura dentro de los textos, ¿no? quizá esa lectura mía tenga que ver con que eh, concibo a las artes plásticas como algo previo. Bueno, no que yo lo conciba, sino que es tú mismo quizás de niño lo primero que hiciste habrá sido quizás pintar o algo así, construir algo sin pensar, sin necesidad de elaborar ningún concepto, ¿no? Que eso se puede convertir en una barrera, a lo mejor vuelvo al sentido de la libertad del proceso creativo. Y eso es lo que me pareció ver, no tanto que sea una escritura pictórica, no va en ese sentido, sino como de atreverte a escribir unas cosas que hace que una lo lea, como, ¿qué me está diciendo? Y eso puede pasar delante de un cuadro, ¿no? Que no es que no tienes que entender lógicamente lo que te están diciendo. Claro. Sí, fíjate, bueno, obviamente de niño dibujé y yo empecé a dibujar realmente, digo, de niño todos los niños dibujan, ¿no? Maravillosamente. Eh, Me encantan los dibujos de los niños. He dado clases con niños de dibujo. Me han influenciado los niños, ¿no? Me he divertido muchísimo. Eh, pero yo en realidad empecé a dibujar a los 27 años.
un día vi una exposición de Robert Motherwell en el Museo Tamayo y dije, yo quiero ser pintor. Y a partir de eso pensé y sentí y, y lo llevé a cabo, ¿no? Porque sentía que tenía que ser pintor, ¿no? Hugo Gómez mandaba exposiciones, yo siempre iba a las exposiciones. ¿Por qué me mandaba? Quizás los mandaba a los demás, a- que éramos un grupo el que estaba alrededor de Hugo. No lo sé, pero a mí, siempre que me decía yo iba, quizás también por mi entusiasmo, o quizás porque pensaba que yo tenía que ser un pintor, ¿no? Antes que un escritor, o antes que un poeta, por llamar de alguna manera. Quizás, no lo sé, pero yo iba y me impactaba hasta que dije yo voy a ser pintor. Y bueno, esa decisión, si lo quieres hacer, tienes que llevarla a cabo, ¿no? Si quieres escribir, tienes que llevarlo a cabo también. Tienes que leer, tienes que escribir, destruir un montón de cosas, este, cuestionarte, no salen, etcétera. Y la pintura es igual. Entonces empecé a ir a talleres, he tenido la suerte de tener grandes maestros en todo. En escultura he tenido a Javier del Cueto, mi maestro, bueno, en poesía Hugo Gola, pues el gran Hugo Gola y Juan Alcántara también, más mis compañeros, ¿no? Entre ellos Tania, Bruno Madrazo, este, Nadia Mondragón, Karen Plata, Juan Manuel, bueno, estos son, después se han ido uniendo otros amigos, ¿no? En escultura, bueno, en grabado también he tenido grandes maestros. Quizás ese es un impulso que a ti te lleva a hacer cosas. ¿Me escuchas, Jimena? Sí, sí te escucho. También te estoy adivinando un poco, no, no sé por qué se estará cortando. ¿Yo ¿Por qué también me está? corto? Pero tú será tu internet o el mío, Pues no o los dos. sé, no, no quiero echar culpas. Aquí dice que está todo en orden, pero quién sabe, puede ser cualquier Acá cosa. también O dice la, que está todo en orden. que vienen las tormentas. Sí. Em, a nivel personal, haber descubierto que eres un artista plástico, ¿te da algo que no te daba la literatura? Es decir, bueno, sí, Bueno, sí. me gusta, hay una cosa que dices que me gusta mucho. Yo hago una diferencia entre artista plástico y artista visual, ¿no? Y eso, yo soy un artista plástico, yo no soy bueno, yo soy un pintor y un escultor, no y un grabador, pero no soy artista visual, ¿no? No quiero decir que uno sea mejor que otro, simplemente que son coordenadas distintas. ¿Qué me ayuda? Bueno, que hay una cosa que decía Hugo también, decía Hugo Gola, porque conocía a muchos pintores, decía, bueno, lo bueno del pintor, decía, es que siempre tienes que estar haciendo bastidores, limpiando pinceles, arreglando tu taller, imprimando, haciendo imprimaturas. En otras palabras, hay un trabajo físico. No significa que la escritura no es física, por supuesto que es física. Sentarte y yo Pero es más escribo siempre. fácil limpiarle el polvo a la compu. Pero bueno, yo jamás en la computadora yo en realidad no escribo, yo escribo en cuadernos. Bueno, tengo un montón de cuadernos porque también tengo dibujos, etcétera. Y porque yo si una frase me interesa, la apunto. La apunto, cualquier frase que me interese, una sentencia de Rilke. Hace un montón de que no leía a Rilke, por ejemplo. Ahora empecé a leer a Rilke, ¿no? De nuevo. ¿Traes tu Eh, cuadernito de notas en el bolsillo? no, lo llevo a mi escuela. No es tan.
No, yo siempre lo cargo en mi mochila, este, pero tengo así de cuadernos en los que voy. Bueno, lo primero, entonces voy apuntando cosas. Antes de empezar, yo hice una maestría en artes visuales, pero muchos años después de que ya pintaba, etcétera, ¿no? Que fueron tiempos maravillosos porque no trabajé 2 años y medio. Entonces me dediqué solamente a pintar, ¿no? No Pero trabajaste y te dedicaste a trabajar. Mm. me dediqué a trabajar. Pero bueno, lo que te quiero decir es que antes de que estudiara esa maestría, yo iba a talleres, pero dije, la única manera en que yo voy a profundizar sobre qué es la pintura es a partir de leer todo lo que pueda sobre pintura, ¿sí? Sobre todo lo que los pintores dicen, ¿sí? Y subrayar y escribir citas que me interesen. Y con el paso del tiempo, una vez me puse a transcribir y salieron 80 cuartillas de 80 cuartillas bueno, de un montón de pintores, escultores, y algunos poetas también. Entonces eso fue como una universidad, una escuela antes, una escuela Una escuela este, autodidacta. auto- autodidacta que me hice yo, Ah, porque dije, no voy a, un pintor que no lee, que no ve cine, etcétera, digo, no sé, la mayoría de los pintores que conozco leen, algunos no más, menos que otros, pero yo conocí a Vicente Rojo y una vez estuve platicando con él y me dijo, uno de los defectos de los pintores es que no son lectores, me dijo así. Entonces me acuerdo que me dijo, ¿y usted qué está leyendo? Me hablaba de usted. Estoy leyendo Esperando a Godot de Beckett, le dije. Me acuerdo muy es una bien. maravilla. Se emocionó, se emocionó. Bueno, él sabía, yo le había dicho que ya había estudiado literatura, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que la pintura y la reflexión sobre la pintura como acción y la reflexión sobre la pintura, la lectura sobre, inciden en la poesía, ¿no? Y al revés también, ¿no? Ujú. Siento que son, por supuesto, el cine y otras cosas también, pero son prácticamente hermanas, ¿no? E inciden una en la otra. Yo lo veo muy claro. A veces estoy leyendo algo y que se podría cambiar en lugar de pintura por poesía, tal cual. Entonces creo que es un estímulo, ¿no? Sí, La claro. pintura y la reflexión. Y no, bueno, lee uno a veces a teóricos o a historiadores del arte, pero bueno, a Gombrich, que de pronto es maravilloso, etcétera. O a Eli Foré, que Eli Foré, no sé si lo conoces a él, no es nada No. conocido Eli Foré, pero Henry Miller dice que si de alguien aprendió a escribir fue de Eli Foré. Es en el prólogo de los libros de Eli Foré. Y ¿en qué sentido? No en el sentido de hablar del arte, sino en una especie de energía que tiene Liforé y leyendo a Liforé te das cuenta exactamente que Henry Miller viene de Liforé y no de otros escritores, ¿no? Entonces es bien interesante cómo No se le ha hecho tal. justicia entonces. No, 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 él dice que era un genio que prácticamente se burlaban de él y bueno, afortunadamente alguna gente lo ha rescatado, pero si uno lee sus textos sobre Velázquez, dice, por ejemplo, Velázquez amaba a los monstruos de las meninas, a las meninas que eran unos pequeños monstruos, Sí. ¿no? Las amaba, dice. Entonces, en fin, ¿no? Escribe maravillosamente. En fin, que pintura y escultura y grabado y poesía son hermanas, ¿no? Me parece que es una gran fortuna que tengas.
todas esas capacidades, también tomando en cuenta pues las etapas de sequía, ¿no? De, bueno, y también lo quiero unir a que estaba Sí, pensando en que como escritor, a eso exactamente, exactamente. sí, no te quedas sentado esperando. Y también te quería preguntar, se parecen las notas del poeta a los apuntes del dibujante? Es algo similar? ¿Llevas tu cuaderno de apuntes o esos Sí, apuntes? yo en mis cuadernos dibujo cuando necesito dibujar y escribo. Digo que escribo mucho, muchas notas, eh, muchas notas que voy leyendo, ¿no? Y algo que importante es que dices los momentos de sequía. A veces uno no puede escribir, no escribe, no trato de escribir, ¿no? La escritura se da, ni trato de pintar. En general, es más, es un estado más, no voy a decir porque luego no voy a pintar. No, lo que a veces me estoy aquí dando vueltas, ¿no? Estoy acá y puedo tomarme una cerveza un trago o estar leyendo, escuchar música, pongo música, este, veo libros de pintura, Bueno, este, ese es en el modo buscar, pero pasa que tú estés sentado y viene algo y cómo sabes si ese algo se va a manifestar de una forma o de la otra. Por el lenguaje. no, pues, no, pues, la pintura, sí, los poemas obviamente te empieza hay una frase que empieza a sonar y que te interesa, ¿no? Y entonces la apuntas y a veces lo que yo hago es apunto esa frase y de pronto el mismo cuaderno que tengo lo abro en otro lado o veo con qué con qué se tocó sin querer y a veces así empieza a crearse un texto, ¿no? Y cuando siento que voy a pintar es una especie de sensación más corporal, más que de lenguaje, ¿no? Es una especie de sí, una especie de sensación tengo que levantarme y me cambio de pantalones y me pongo, ¿cómo decir? Si tú estás trabajando un poco, ya escribiste y pasas, una cosa es escribir en cuaderno y otra cosa es pasar en limpio en la computadora, que ahí como que ahí se concreta algo, ¿no? Y ahí ya como si dejara un poco de ser tuyo, porque ya es más impersonal, es una máquina, ¿no? Con la que estás, aunque quieras mucho a tu máquina, lo que sea, pero ya estás, este, ya se objetivizó. Cuando está el cuaderno, no hay una objetividad, hay un caos ahí que está tratando de formarse, ¿no? Pero cuando estás en la compu, bueno, obviamente puedes continuar, sigue un caos, pero de alguna manera se va ordenando, por llamarlo de alguna manera. Entonces, sí siento que las disciplinas artísticas se ayudan, ¿no? En- eh, sí, creo que, Dices, y es sí, algo, dime. perdona, dices, es algo corporal. Uno podría imaginar que a un pintor le llega una imagen y se levanta a intentar pintarla, pero no funciona así, ¿no? Bueno, yo he soñado con cuadros, por ejemplo, la imagen, para mí, número uno, esa imagen, si llegara así, para mí, no podría pintarla. Claro. No podría pintarla.
si viene cierta imagen vaga, este, bueno, yo empiezo con algo, empiezas con un triángulo, ¿no? Pones un triángulo, digo, se me ocurre, y empiezas y borras el triángulo, y quedó una línea del triángulo, y luego ahora lo vuelves otra cosa, un triángulo chueco, ¿no? Este, porque la geometría, que cuando es geométrico lo que pinto, no, que es una línea no euclidiana en el sentido de rectas, totalmente alineadas, separando un lugar sino una línea. Yo pinto con la mano, he pintado mucho con la mano izquierda, por ejemplo, por años. Y Yo también soy hay diestro. un libro que dice poemas de la mano izquierda, ¿no? Sí, porque algunos de esos poemas los escribí literalmente con la mano izquierda para ver qué pasaba. ¿Y qué pasaba? Una, eh, un cambio de lógica, un cambio de lógica. Número uno, porque es más lento escribir con la mano izquierda, ¿no? Y porque, a veces las palabras son más rápidas que la mano, ¿no? Cuando estás escribiendo, ¿no? Entonces, bueno, escribía con la mano izquierda y pintaba con la mano izquierda. Ahora pinto con la mano izquierda o con la mano derecha. Igualmente, a veces ni me doy cuenta ya con cuál estoy, porque Sí. prácticamente, bueno, Paul Klee decía, y bueno, los pintores han dicho que la mano derecha está domesticada. Gente que dice que es la mano tonta, ¿no? ¿Cómo vas a O, decirle a tu mano bueno, izquierda tonta, ¿no? no, es horrible, pero podríamos llamarla la mano loca, en el buen sentido. Bueno, sería mejor mil veces que Bueno, tonta. es que yo pienso, ya hasta ponerte a hacer algo con la mano que no toca, por decirlo así, es una especie de locura que el artista se permite, porque el abogado no va a ponerse a firmar un documento con la mano izquierda porque le van a decir, pero eres idiota, ¿no? A- Sí, a- la va a a- hacer mal y no se va a parecer a la firma. Sobre todo si la está falsificando. Si la está falsificando. Sí, digamos que son ciertas estrategias también para romper. No lo había pensado, pero ahorita se me ocurre ciertas estrategias para ir a ver a dónde vas, ¿no? Creo que, creo que la frase de William Carlos Williams, no ideas, sino en las cosas, significa en el fondo no ideas, sino en las cosas. Significa que no hay ideas predeterminadas antes de que surjan mientras estás haciendo las cosas, ¿no? Por supuesto hay ideas en los textos, pero esas ideas no estaban preconcebidas, ¿no? Ahora voy a hablar ¿no? Sino que en el texto que se está escribiendo se van conformando esas ideas que son nuevas para quien las está escribiendo. Bueno, ya nos hemos distanciado de la Castañeda. No sé si quiera regresar o seguimos, o. ¿Tú tienes el libro por allí a mano? Aquí lo tengo, claro Me gustaría que que leyeras sí. algo o bien al azar o algo que tú elijas. Dice, sueño de un casta ex actor que sufrió quiebre repentino según expediente. Sigo fatigado por un sueño. Como si fuera ladino, estuve frotando y frotando una lámpara rosa de plástico en la explanada colmada de sombra y luz. Creo que en el sueño yo era un niño o adolescente. No debería haberla frotado tanto, ya que desperté sus poderes dormidos. De la lámpara rosa se deslizaron monstruos colmilludos que saturaron oscuramente todo el cuarto.
Era un gran espectáculo para los observadores sentados en sillas, en asombro. De improviso caminé en la explanada paseando un perro negro, rengo, viejo, con un lazo. Cuando existe un solo actor, las escenas son difíciles. Al final no hubo risas ni aplausos, solo un silencio tenso visual. En ese instante desperté. Bueno, ¿se escuchó bien? Sí, se escuchó bien. Ese puede ser un buen ejemplo de lo que decíamos, ¿no? En este caso es un artista que enloqueció. Sí. Sí. No me habías preguntado, bueno, si quieres leo otro, Ujú. este, ¿quieres que lea? Eh, fíjate, por ejemplo, digo, no sé si lo lea todo o no, pero cuando estaba, cuando fui a la Secretaría de Salud, había un cartel que decía marcha, vamos a la marcha tal o cual, ¿no? Marchas, vayan a la marcha, pero creo que era de los setentas ese cartel. Como Entonces, conmemorativo. pues algo así, más que conmemorativo, como si fuera, este, unas marchas para ir a vacunarse, ¿no? Ok. Algo así. Entonces, yo empecé a escribir, me impactó mucho ese cartel, que no tenía nada que ver con los casta. Entonces empecé a escribir. Uno, a los casta no los invitaron para que participaran en la marcha Ah, contra la fiebre amarilla en el Distrito Federal. No los invitaron para que participaran en la marcha de las escobas en Xochimilco. Había una marcha de las escobas en los 70 o 50. ¿Eh? No los invitaron para que participaran en la marcha para apaciguar el carácter melancólico de los habitantes de León, Guanajuato. No los invitaron para que participaran en el programa para elevar el nivel moral, intelectual y económico de las clases populares a través de la educación neurológica. No los invitaron para que participaran en las mesas de diálogo para creación de una dictadura sanitaria que existió, ¿eh? y Que el existe. Poder Ejecutivo ten- tendría que acatar. Pero se le llama dictadura sanitaria en la actualidad. No, no, pero No, falta pero poco. No, pero yo leí que había existido una dictadura sanitaria para que todos se vacunaran, por ejemplo, ¿no? Entonces me impactó, dictadura sanitaria. Bueno, en la pandemia no se llamaba así, pero eso fue, ¿no? Eso era, exactamente, era una dictadura sanitaria, exactamente, Y exacto. ahora los antivacunas quieren hacer lo mismo, pero al revés. Sí, Y ahora mi ley es que el que retoma la palabra casta, por cierto. sí, sí, claro. Que retoma la palabra ¿qué? Casta, los casta. Casta. ¿De Sí, sí, sí. veras? Échale un No lo puedo vistazo a eso. creer. Yo lo había pensado los casta como el gentilicio inventado de Los los casta. casta y la castañeda. Y los casta, que son habitantes de la Castañeda, ¿no? No había pensado en la casta, en los casta como casta también, ¿eh? Pero bueno, me acabas de decir. No los invitaron para que participaran en el ambicioso proyecto para formar brigadas de salubristas mentales que encabezarían la Cruzada Nacional Sanitaria Mental. Ninguno de los casta formó parte de las brigadas nacionales para impedir la dislocación del hogar. Esas son palabras que se utilizaban antes, ¿eh? La realidad, dijeron los casta, es que si no nos dejan participar, ¿qué necesidad tenemos de escuchar acciones que no se concretaron y que además, con tales hechos, se trate de culpar al señor director por falta de resultados? No lo vamos a permitir. Por eso nos retiramos y no participamos en ninguna marcha. Añadieron alterados los casta y se retiraron a los pabellones. Dos, estamos vacunados contra la viruela.
el sarampión y el tétanos. En coro dijeron los casta. No estamos vacunados ni estaremos contra los prolapsos renales, rectales, los prolapsos genitales, ni las lobotomías, dijeron en coro los casta. En fin, bueno, ¿cómo ves? Pero bueno, pues es que hay un montón de cosas ahí, ¿no? Que Ton. Oye, Luis, ¿existe algún sí, libro de poesía sobre la Castañeda previo? Yo diría que no. no, que yo sepa, no. Hay un libro, pero de historia. No, Sí, hay hay libros documentales y demás, de pero poesía que yo... a ver, vamos a mostrarlo. Aquí está. Sí, no hay ninguno que yo sepa, no hay ninguno, ningún poema siquiera, yo creo, ¿eh? No lo sé. Bueno, hay un libro de Cristina Rivera Garza sobre la historia de Mm, del, del manicomio. Hay otros libros de unos historiadores que viene acá al principio, que lo consulté y lo leí. Ricardo Ríos, creo que se llama, que me, bueno, voy a decir, que me realmente me ayudó. Muchas cosas para ir en contra también de muchos discursos que se dicen ahí, ¿no? También leí, bueno, sí, hay unos libros espantosos que se escribieron en 1910 sobre psiquiatría, espantosos en el sentido este, de atacar a los padres, bueno, de atacar a la pobreza de una manera espantosa. Bueno, aquí vienen las notas de algunos documentos de donde saqué todo esto, ¿no? Pero un libro bien interesante para mí fue el libro Una historia, que es una historia de la Ciudad de México, de Serge Grusinski, ¿no? Es un libro que me cayó como el dedo al mano, el dedo, ¿como anillo al la dedo? mano, ¿cómo? El anillo al dedo. Este, específicamente del periodo en el que se construyó la Castañeda, que decía, en el cual dice que para que hubiera una para que una ciudad Sí. fuera cosmopolita, tenían que ver al menos dos cosas. Uno, una ópera, por eso estuve ahí, estuve jugando mucho con la ópera Sí, el coro de los en casta. los castas. Y por otra parte, que tuviera un manicomio. Entonces, para que fuera una ciudad realmente cosmopolita, a principios del siglo XX, tendría que tener dos cosas. París tenía su manicomio, tenía también su ópera, Milán tenía, etcétera. Entonces, Pero es interesante. Bueno, lo que no se dice es que no, la prioridad no es precisamente atender las necesidades de los de les internos, obviamente, sino hacer una limpieza de la ciudad cosmopolita para que esa suciedad, esa escoria no prolifere, ¿no? estén ahí guardados. Estén ahí guardados, exactamente. No, es algo interesante lo que dices. Es una especie de, vamos a construir un castillo, porque parece ser que, yo no conozco la Castañeda porque está en Amecameca, creo, ¿eh? Ahí también lo pongo. Está, piedra por piedra se la llevaron. Eso también es inquietante. Creo, ya estamos de nuevo. Estamos acá otra vez. Luis, decir que me gustó tu libro no sería lo más exacto de decir. Y estaba intentando pensar ahora qué es lo que
¿qué es lo que podría decir de este libro? Diría más, porque decir me gustó es un poco como que te digan qué bonito, ¿no? Diría que No es un libro bonito, ¿no? no, no, no es bonito, es muy interesante. eh, yo creo que cumple con una función artística de afectar en este caso, a la espectadora desde que lo abrí. Sea, realmente sí, lo abrí, leí un poco y lo cerré y me quedé. ah, yo invito a leerlo. Claro, yo elegí este libro porque este libro me lo regaló muy generosamente Tania, ese libro que tengo, Sí. pero me dan ganas me da curiosidad, me dan ganas de ver otros títulos. Mencionabas que estás trabajando algo ahora o que está algo a punto de salir. Latinoamérica, si no mal No, recuerdo. ya está, que ¿Ya está es ahí? este libro que bueno, ya en cuanto te vea, te voy a ¿Ese es un regalar, por grabado supuesto. Este es un grabado, sí. tuyo? Este libro sí viene algunos grabados acá. Este, Ujú. entonces, pero bueno, lo vamos a presentar pronto. Ah, Lo vamos a presentar el 17 de marzo para que vengas. Y bueno, para todos los que nos vean, te vean, sí, claro. nos vean Muchas gracias. en ¿Dónde? esta. Va a ser en la Bonilla, en la librería Bonilla. Se van a presentar otros dos libros también. Se va a presentar un libro de Roger Santibáñez, el poeta peruano, y se va a presentar un libro que no me acuerdo cómo se llama, de Daniela Johansen, una chilena, una poeta chilena. Entonces vamos a estar los tres ahí, en la Bonilla. Y ahí en Bonilla la gente también puede encontrar La Castañeda de otros títulos tuyos. Pues no, yo puedo llevarla, claro que sí. Y creo que ahí tienen dos o tres, entonces ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, lo primero, Jimena, bueno, quiero decirte que agradecerte, número uno, que te hayas tomado el tiempo de ver el libro y bueno, que hayas querido hacer esta entrevista, por supuesto. Y bueno, y tu señalización, tus señalizaciones del libro, tus puntualizaciones. Bueno, es ahí una humilde aproximación curiosa. En realidad esto da para que hiciéramos una cadena muy larga de Zoom, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso más bien es como una probadita para que alguien escuche y sienta curiosidad y se eche un clavado a la Castañeda, que además me parece que es un tema que ha quedado precisamente como la Castañeda, ¿no? Ahí Sí, sí. escondido, no sé, aunque hay información, no es tan de dominio público. Sí, bueno, se cerró en el 68. Entonces, fíjate nomás, 68 cierran la Castañeda, 68 Qué Tlatelolco. casualidad. No, particular, ¿no? Todas estas situaciones, bueno, en mayo del 68 y acá todo lo que sucedió en el 68, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa también, si alguien se interesa por el libro y te dice a ti, bueno, yo te lo puedo pasar para esa persona o que me busque en Facebook o lo que sea, que me escriba y con mucho gusto Y podemos compartir acá tu Instagram, tu Facebook, por ejemplo, Claro que sí, para ver también tu obra plástica. claro que sí, por supuesto. ¿Hay alguna planificación de exponer pronto? Bueno, no, quizás, espero que este año, en este año exponer, si no el próximo año, pero bueno, ahora de pronto las exposiciones se dan, ¿cómo decir?
tuve hace 2 años una exposición en el claustro de Sor Juana, este, es un espacio realmente maravilloso. Eh, y bueno, no sé, quizás. Y el año pasado también expuse en Ensenada, en Baja California, me invitaron a exponer allá y fui. Y fue lindo estar en Ensenada, nunca había expuesto, entonces fue interesante, fue simplemente ir para mi tierra y estar por ¿Te allá, pones claro. nervioso? No me pongo nervioso en ¿No? realidad. No me pongo nervioso, es siempre extraño, ¿no? Que gente esté viendo tus cosas que acá en el taller están. ¿Cómo decir? Una vez que salen del taller, es como un libro que se publica, una vez que se hace una exposición, eh, se ve otra cosa, ¿no? Se tiene una experiencia distinta a, a pintar, a la pintura que se hace aquí, ¿no? Los cuadros están aquí en todos lados, están invadiendo acá mi taller, etcétera. Y bueno, y lo ves en unas paredes y hay personas que te dicen cosas, entonces siempre eso resulta interesante, ¿no? Resulta interesante siempre. Sí, sí, sí. Se me queda aquí una pregunta. Bueno, Sí, se me quedan varias cosas, pero voy a hacer para esta cerrar. pregunta para cerrar. No sé si es Sí, una pregunta muy grande como para tratar de cerrar, pero igual la voy a hacer. sí. Eh, Luis, ¿tú crees que si un artista no crea, se destruye? Bueno, Que no crea por las razones que sean, que no puede, lo que sea. sí, la mayoría de las veces, bueno, se destruye o se frustra, ¿no? Que también podría ser una destrucción, ¿no? Se traiciona, Creo que podríamos decir. bueno, se traiciona, se frustra, se destruye, o destruye a los demás, ¿No? también podría ser, este, eh, porque, bueno, en el fondo, Rilke dice, ahora que leía Rilke dice una cosa bellísima, hay unas cartas sobre Cézanne, se llama, cartas sobre Cézanne, que son bellísimas. Cualquiera que le interese, no solamente la pintura, sino la poesía en general, bueno, podría leer ese libro y sería maravilloso porque está lleno eh, de frases que te ayudan a vivir, por decirlo de alguna manera. Entonces, dentro de ese libro dice que, hablando de Van Gogh, dice que la obra que un pintor hace es el rosario, ¿sí? En el que su vida no sé exactamente, es el rezo que constantemente hace, dice, ¿no? Y que le ayuda a vivir. Entonces es una especie este, es una ayuda para vivir. A veces no me gusta pensar en, eh, porque bueno, en el arte como terapia, ¿no? Mm, Pero en el fondo es terapéutico. En el fondo estás trabajando con tu interior y en ese sentido te ayuda. No sé si la palabra terapia sea lo mismo, te ayuda a vivir, ¿no? Quizás sean cosas distintas, pero sí te ayuda a vivir. Entonces creo y obviamente quien por cualquier razón no lleva a cabo aquello a lo que estaba, no sé si destinado, pero por lo menos tenía una inclinación, que mm, por miedo no la llevó a cabo, que por circunstancias no la llevó a cabo, que por falta de valentía o por temor, lo que sea, obviamente hay cierta frustración. No sales impune. Si tenías que hacer algo y no lo haces, no sales impune, ¿no? Creo que es una cicatriz o un dolor ahí. mm. Entonces, pienso que habría que hacer la gente lo que tendría que hacer, o debería hacer la gente aquello
quisiera hacer, ¿no? Ujú. O le gustaría hacer. Y no tener miedo. Yo empecé a los 27 años a dibujar y a pintar. Me acuerdo que una vez una amiga me dijo, ya estás muy viejo para empezar a hacer eso. Qué Y le dije, amiga, pero oye. yo no tengo nada que perder y bueno, ya tengo 30 años haciendo esto. Entonces, bueno, creo que, espero que haya contestado tu Sí, pregunta. totalmente. Muchas gracias, Luis. Y me encanta que haya salido un par de veces Van Gogh, porque en estos días yo cometí el pecado de intervenir, eh, ¿cómo se llama ese cuadro? La habitación de Arles se llama, creo, Sí, 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 claro, claro. para ilustrar un cuentecito y también lo usé de fondo de pantalla para tu presentación. No, es maravilloso, claro, claro, sí, sí, sí. Y bueno, pues muchas gracias, Jimena, por haberle dedicado el tiempo al libro y a esta Gracias a ti, conversación. Luis. Espero que te mejores y que los astros se alineen para que pueda yo estar ahí en la bonilla En la presente. Bonilla. Es el 17, ¿verdad? El 18 en la Bonilla. O sea, un mes exacto. Exactamente, estamos dentro de un mes exacto. Muy bien. Pues feliz cumpleaños de Yoko Ono, que hoy cumple 90 y tantos Ok. años. Muy bien. Un Hasta abrazo. luego. Gracias, Gracias, Jimena. Luis. Bye, bye. I remember when, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out.